Listo, yo creo que ya se está compartiendo. Eh, bueno, según yo se está compartiendo. Entonces, si en verdad no se está compartiendo, no deben escribir, listo. Pero bueno, muchachos, primero comencemos presentando, ¿no es cierto? Mi nombre es Alexander Muñoz. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, ¿cierto? Y soy mentor de antivirus para la deserción en matemáticas discretas. No sé si este semestre ya haya otra persona que vaya a ser mentor de esta materia, pero por lo pronto, al menos el semestre pasado, solamente fui yo. ¿Listo? Eh, bueno, como pequeña presentación, ¿cierto? Soy mentor antivirus, también soy estudiante de ingeniería de sistemas. Mi avance más o menos es de cuarto a quinto semestre, ¿cierto? Es un pequeño, algo extraño, ¿cierto? Me gusta mucho enseñar, muchachos. Soy profesor de coreano, chino y japonés, ¿cierto? Soy políglota, ¿verdad? Eh, con gusto, Juan. Disfruto mucho cualquier videojuego siempre que sea con amigos, ¿cierto? Jugar solo no es tan divertido. Y por otro lado, el café es mi vida, ¿listo? Entonces, así como para que tengan una idea de quién les está hablando, porque ahorita no tengo cámara para aprender, ¿verdad? Pero ahora más bien pasemos a lo que nos importa, ¿verdad? Como les digo, esto va a ser una reunión bastante breve, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad con todo, más bien es unos pequeños tips para que se vayan preparando. Bueno, estos tips con base tanto en lo que yo vivencié, como lo que vi que mis amigos vivenciaron y los estudiantes de los que he sido mentor desde el semestre pasado, ¿listo? Pues los temas que vamos a tener, como primero, ¿qué rayos es matemáticas discretas, cierto? ¿Por qué ese nombre tan extraño? ¿Será porque no son matemáticas imprudentes, algo así? Vamos a ver cómo afrontar la materia, ¿cierto? ¿Cuál es la manera sana de afrontar esta materia? Porque, bueno, todos sabemos, hay maneras muy horribles de afrontar una materia, pero la experiencia que tengo les podría aconsejar de qué manera es correcto afrontar matemáticas discretas, ¿cierto? Vamos a ver un muy pequeño resumen acerca de los temas, ¿verdad? Y les voy a compartir una pequeña estrategia para que puedan sacar esta materia muy alta, porque la verdad es una materia que se puede sacar bastante alta, ¿listo? Y también les voy a compartir por ahora el nombre del material, porque no tengo sus correos, ¿cierto? Que les va a servir, les va a ser súper útil todo el semestre, ¿listo? Entonces, primero comencemos con, bueno, ¿qué es matemáticas discretas? Porque no sé ustedes, pero la primera vez que yo me presenté a ver esta materia, se me hizo bastante raro el nombre de discretas, ¿cierto? Pues muchachos, sucede que en matemáticas tenemos dos tipos de variables, ¿cierto? Tenemos por un lado las variables discretas y por el otro lado las variables continuas, ¿cierto? Vamos a ver por un lado, las variables discretas, muchachos, son variables que aceptan valores dentro de un conjunto determinado y no puede tomar ningún valor fuera de este conjunto. Bueno, esta es la descripción teórica, ¿cierto? Eso no nos interesa, ¿verdad? Pero más bien tenemos ejemplos. Por ejemplo, si yo les digo los números enteros del 1 al 10, yo no puedo tomar algo fuera de ese conjunto, por ejemplo, como el 11 o, por ejemplo, el 6.5. ¿Por qué? Porque la definición de conjunto discreto me está diciendo que tienen que ser los números enteros del 1 al 10, ¿cierto? O por otro lado, la cantidad de personas en un salón, ¿sí? La cantidad de personas en un salón, en el salón está Juan, Pedro y Pablo, yo no puedo decir que Claudia está en el salón también porque no hace parte del conjunto, ¿listo? Por otro lado, tenemos las continuas. Las continuas pueden tomar valores entre un intervalo determinado, ¿cierto? Lo que conocemos como decimales. Por ejemplo, la estatura de los jugadores de un equipo de fútbol, ¿cierto? La estatura puede ser realmente cualquier valor y entre 1,60 y 1,61 puede haber cualquier cantidad de valores infinitos, ¿cierto? Porque sabemos que, bueno, entre un número y otro, en el conjunto de los reales, por ejemplo, que tenemos decimales, hay infinitos números. O por ejemplo, la cantidad de sal en una comida. Primero, la cantidad de sal en una comida no se puede medir como en factores de 1, 2 y 3, sino fijo, estoy seguro que va a llevar algún tipo de decimal, ¿cierto? Entonces, por esto tratamos a las matemáticas discretas y eso es lo que vamos a ver en este curso. Em, ¿Qué es lo que vamos a encontrar, muchachos? Más bien, ¿qué no vamos a encontrar? Y esto puede ser un alivio para muchos, al menos lo fue para mí cuando lo descubrí, y es que en discretas no hay decimales. En discretas no hay decimales, ¿cierto? Todo se maneja con números enteros, ¿cierto? O incluso con cosas de uno o dos, ¿cierto? 0 y 1, algo binario, ¿verdad? Entonces, si les sirve de alivio, no vamos a encontrar ningún tipo de decimales en esta materia. Eso es bastante más fácil de manejar, ¿cierto? En pocas palabras, muchachos, como les acabo de decir, vamos a usar decimales, ¿verdad? Vamos a usar conjuntos finitos, ¿verdad? O sea, conjuntos
de los cuales podemos conocer su totalidad o, en su defecto, ¿cierto? En ciertos casos, conjuntos infinitos numerables. Por ejemplo, los números, ¿cierto? Los números son un conjunto infinito, pero es completamente numerable. Tú puedes saber cuál número va después de, no sé, del 2633 o de cualquier número que te imagines, puedes imaginarte, puedes saber cuál es el siguiente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los números, digamos, los números eh, reales, ¿cierto? Que incluyen los decimales, ¿cierto? Em, por ejemplo, tú no sabes, tienes el número 2, es muy difícil saber exactamente cuál es el número inmediatamente siguiente al 2. Puedes pensar así, es el 2,1, pero también puede ser el 2,01 o el 2,001. O sea, es muy difícil saber cuál es el número inmediatamente al frente. Esto no es una preocupación que vayamos a tener en esta materia. Listo, esta materia es, como lo dice el nombre, es basada en las variables discretas, así que no vamos a tener ese tipo de cálculos extraños, ¿cierto? Asimismo, tenemos temas, entre comillas, agradables a comparación de, por ejemplo, lo que veamos en algún cálculo, en alguna física, ¿cierto? Tenemos temas como, por ejemplo, teoría de conjuntos, ¿cierto? Seguramente es un tema que la mayoría habremos visto en primaria realmente. Entonces es un tema muy sencillo. No quiere decir que es algo que podamos pasar por encima, ¿verdad? Porque, a ver, cualquier tema que ustedes imaginen se puede complicar hasta el punto que ustedes deseen. ¿Listo? Em, Así que vamos a ver teoría de conjuntos un poco más avanzado de lo que habremos visto en la escuela, por ejemplo. Tenemos cosas como lógica proposicional, ¿verdad? Que es como entender un poco la lógica detrás de una frase, ¿cierto? En cuestión de verdadero y falso, ¿cierto? Em, Imagino que la mayoría de los que estamos aquí somos de sistemas, ¿cierto? Esto nos va a servir mucho cuando llegue el momento de programar, ¿cierto? Que muchas veces tenemos que utilizar la lógica al momento de programar. Entonces tenemos que usar valores de verdad, cosas como falso o verdadero. Entonces eso nos va a servir, ¿verdad? Vamos a ver cosas como bases binarias, por ejemplo, descomponer un número en factores binarios, es bastante interesante también. Y por ejemplo, también vamos a ver algoritmos de cifrado, ¿cierto? Que son utilizados en ciberseguridad. Por ejemplo, cómo los mensajes que se mandan en WhatsApp son cifrados, ¿cierto? Tú escribes unas letras y de modo que nadie más que no esté en esa conversación pueda entenderlo. No sé si alguna vez han visto ese mensajito que hay arriba de un chat que dice cifrado de extremo a extremo. Es por esto mismo, por el hecho de que ese mensaje que ustedes mandan se traduce a números y estos números no se pueden revertir al mensaje original a menos que sea la persona que estamos esperando que lo reciba. Eso también lo vamos a ver aquí, claramente bastante simplificado, porque de nuevo es un proceso que puede ser muy, muy complejo, ¿cierto? Entonces, muchachos, comencemos con cosas interesantes, ¿cierto? ¿Cómo vamos a afrontar la materia, verdad? Muchachos, ¿discretas o la odias o te encanta? ¿Listo? ¿Qué cosas he visto yo entre las personas que conozco, ¿cierto? Y los estudiantes a los que les he sido mentor? Las personas que les gusta la materia es porque la estudiaron aparte. Al revés. O sea, sucede que no la estudias porque te gusta, la estudias y luego te gusta, ¿cierto? Porque no es como que alguien diga, oh, soy apasionado por matemáticas discretas, voy a ponerme a leer el libro. No, señor. Al contrario, no, simplemente saco tiempito, la estudio y es bastante probable que incluso te vaya pareciendo interesante. ¿Listo? ¿Y qué personas la odian? Las personas que se quedan solamente con el profesor. ¿Por qué? Porque, yo les voy a ser honesto, el plantel de profesores para matemáticas discretas que hay en la universidad no es el mejor, ¿cierto? No es el mejor, son muy pocos. Asimismo, incluso los mentores son pocos. Pero bueno, no puedo decir nada de los mentores porque acá estoy yo y considero que explico bastante bien. Pero por el lado de los profesores, muchachos, si se quedan solamente con lo que les explica el profesor, como les digo, los profesores que hay no son de la mejor calidad posible a comparación de los que pueden encontrar en otras materias, ¿cierto? Por ejemplo, álgebra lineal o algo así, van a cogerle fastidio a la materia. Así que si quieren sacar la materia alta, les aconsejo que vayamos mirando las cosas por nuestra cuenta también. ¿Listo? Discretas es una materia en la que si entiendes la teoría, ya ganaste. Muchachos, la palabra clave es entender, porque es una materia basada mucho, mucho en la lógica, mucho más que en los procedimientos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, física se basa en la lógica, pero la física se puede convertir en algoritmos, ¿cierto? Y lo resuelve sin entender nada, solamente conociendo el proceso, ¿verdad? En discretas,
también. Pero en mayor medida, si lo entiendes, ya goleaste. ¿Listo? Tenemos algunas cositas como no hay cálculos pesados. ¿Listo? Esta materia no es de cálculos pesados. Esta materia em, tiene procesos, ¿cierto? Pero no son procesos pesados y duros de llevar, ¿cierto? No es como quedarse 5 horas haciendo una factorización o algo así. Eso no pasa por aquí, ¿verdad? Asimismo, no usamos muchas herramientas de cálculo, ¿cierto? No usamos cosas como la derivada o la integral, ¿verdad? Lo que usamos aquí son más que nada las operaciones básicas, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, división, raíz, exponentes. Bueno, este tipo de cosas sí las utilizamos y de pronto es un alivio porque estamos bastante más familiarizados con esto. Pero por otro lado, sí necesitamos tener una lógica clara y aplicar el sentido común. ¿Listo, muchachos? Porque les reitero, es una materia basada en la lógica y no tanto en el proceso, ¿cierto? Entonces, les repaso por aquí, si entiendes la teoría, ya ganaste. Entonces, ¿cuál es la clave para entender la teoría? No esperar a llegar a la clase a que el profesor te la diga, porque, les reitero lo que les estaba diciendo, no es como de mucha confianza, más bien, ves cuál es el tema, le pides al profesor el temario, muchas veces lo dan, lo revisas antes de la clase, realmente no te toma más de 10 minutos, y sí te va a salvar horas de estrés. Entonces, si la hallamos de esta manera, es súper bien. Y muchachos, sí debemos repasar para entender. Eh, sucede que, de nuevo, como es una materia de lógica, eh, la lógica se entrena, ¿verdad? No se, la lógica, con la lógica no se nace, la lógica se entrena. Pero de nuevo, no es algo exhaustivo, no es algo cansado. Entonces, realmente los voy como facilitando desde ahorita esa idea de que, ok, muchachos, tenemos que trabajar, ¿cierto? No es mucho, realmente es una materia que si fuera de clase tú le dedicas 1 hora en la semana, así les estoy diciendo realmente muy seriamente, 1 hora, 2 horas, depende de la persona, es una materia que vas a llevar súper, súper tranquilo. Entonces, es mejor hacer las cosas bien antes de que sea tarde y luego se te acumule con otras materias que sí requieren más tiempo, ¿verdad? Muchachos, la estrategia que les aconsejo es que basen esta materia 70% en el estudio autónomo y 30% de la clase. Repito, 70% autónomo, 30% en clase. ¿Por qué? Porque mientras estudiamos de manera autónoma, nos surgen preguntas mucho más fácil que cuando escuchamos a alguien que nos habla de las cosas, ¿cierto? Pues, por ejemplo, andar en bicicleta es mucho más fácil cuando ves a alguien y más difícil cuando lo haces tú, ¿cierto? Probablemente todos cuando aprendimos a andar en bicicleta nos dimos cuenta de esto. Lo mismo es acá, muchachos. No es como otras materias que realmente sí necesitas mucho más estar al frente del profesor. En discretas, si tú cubres la parte que te toca a ti y los vacíos que te quedan, los llenas con el profesor, ¿cierto? Si es posible. Si no es posible, pues puedes solicitar una mentoría y yo les puedo ayudar a llenar esos vacíos que tengan. Muchachos, realmente podemos golear la materia bastante, bastante fácil. ¿Listo? Entonces, 70% estudio autónomo, 30% la ayuda en clase, o 30% el mentor de antivirus, o 30% internet, ¿cierto? Entonces, esta es la estrategia que les planteo, muchachos. Realmente es una mejor manera de que empleen sus energías, no empleen sus energías en entenderle, ¿cierto? No empleen su 70% en entenderle a un profesor que no es tan didáctico, ¿verdad? Más bien empleen sus energías en entender el tema de otros materiales, ¿cierto? Tenemos, la verdad, para esta materia existen libros muy buenos que realmente explican las cosas súper bien. Y también hay muchos videos en internet, principalmente en inglés, ¿verdad? No tanto en español, no son tan buenos en español, pero bueno, nada que no podamos solucionar, ¿verdad? Preocupaciones que los estudiantes suelen tener con esta materia, muchachos. Primero, la dificultad. Muchachos, discretas no es una materia difícil. Discretas no es difícil. Si le dedicas el tiempo a leer el tema previo a la clase, puedes resolver las dudas con el profesor muy fácilmente. Es más fácil llegar con dudas a la clase que salir de la clase con dudas. ¿Listo? Es más fácil llegar con dudas a la clase que salir de la clase con dudas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente lean antes de la clase, ¿cierto? Acérquense al tema, vean un poquito de qué trata y las dudas que les haya salido en ese proceso ustedes solo se lo van a preguntar al profesor, ¿cierto? Si les da pena participar en clase, sacan una cita con antivirus para la deserción, se los explico yo, ¿cierto? Como se dan cuenta, yo trato las cosas como muy relajado.
Entonces aquí no hay preguntas tontas y por lo mismo, si les va saliendo preguntas a lo largo de la presentación, me escriben ahí por el chat y pues yo les respondo, listo. Cuestiones de interés, ¿cierto? ¿Para qué me sirve matemáticas discretas? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los estudiantes con cualquier materia. ¿Esto para qué me sirve? Muchachos, para sistemas sí nos sirven, ¿cierto? Especialmente en el campo de la informática, las discretas se presentan como el lenguaje en el que piensan los computadores, ¿verdad? Entonces, si entendemos un poco más las matemáticas discretas, realmente es algo que nos va a servir bastante para programar a futuro. ¿Listo? No es 100% necesario saber discretas para programar, pero programar sabiendo discretas es mucho más sencillo. ¿Listo? Por otro lado, los bloqueos, eso es como supremamente importante en cualquier materia. Muchachos, como en cualquier materia, los bloqueos pueden aparecer, ¿cierto? Nos podemos bloquear, nos podemos trancar, así que debemos ser conscientes de las herramientas que tenemos. ¿Qué herramientas tenemos, muchachos? Primero, tenemos lo que les digo, el libro. Realmente el libro es muy bueno. Si les da pereza leer, tienen al profesor. Y si aún así con el profesor no fue suficiente, de nuevo tienen las asesorías aquí por parte de Antivirus para la deserción, en el que, bueno, voy a estar bastante disponible y bastante bien dado a solucionar sus dudas. ¿Listo? Y por otro lado, la retención. Muchas personas son como, les da miedo que tengas que memorizar muchas cosas al ver una materia. Como para alivio, muchachos, discretas no es una materia que requiera recordar cosas particularmente intrincadas o complejas, ¿listo? La mayoría de las cosas en discretas sale desde la lógica. Realmente, explicar lógica es difícil, porque la lógica no se explica, la lógica se entiende. Así que cuando vean a un profesor que está intentando explicarles algo lógico y no sea lógico para ustedes, es porque ustedes necesitan un poquito más de tiempo para entenderlos, ¿cierto? Me pasó a mí también. Muchas veces el profesor explicaba las cosas y en el momento yo no le entendía, pero luego ya por mi parte yo revisaba las cosas y como, tiene sentido, ¿cierto? Y muchachos, si no tiene sentido, no se preocupen, tienen herramientas, ¿verdad? Se ven, si las cosas no toman forma, si las cosas no funcionan después de haber hecho su mayor esfuerzo, buscamos ayuda y, por ejemplo, de nuevo, Antivirus para Deserción puede ser ayuda para ustedes. O sea, es totalmente gratis, solamente tienen que pedir la asesoría mediante el link, ¿verdad? Y ya vamos más o menos para terminar, muchachos, ¿qué materiales manejamos en la materia? Tenemos los libros guía, ¿cierto? Vamos a tener también la calculadora en algunos parciales, creo que el primero no. Se da la posibilidad de usar calculadora, ¿verdad? Pero lo que les estaba comentando bien aquí al inicio, no es una materia que tenga cálculos pesados, ¿cierto? Así que la calculadora no es como decir, oye, la calculadora me salvó el parcial. No, muchachos, porque realmente si les dan la facilidad de usar calculadora es porque la calculadora no les va a hacer el trabajo. La calculadora va a ser un facilitador, como por ejemplo, estamos usando números muy grandes, pero la cuestión de que no hay cálculos pesados, me refiero, no es una materia bastante fuerte en cuestiones de álgebra, ¿cierto? En cuestiones de factorización no es una materia tan pesada con eso, ¿verdad? Y la calculadora, en cambio, nos va a servir para los exámenes, ¿cierto? La mayoría de exámenes en discretas permiten usar calculadora. Así que si no tienen calculadora ahorita mismo, es momento de que vayan consiguiendo alguna buena o alguien que se las preste. Y asimismo, tenemos mentores y profesores. Por la parte de los profesores, lo que les comento, muchachos, aún así, el profesor Sergio, creo que se llama, es bastante bueno con la materia. No me acuerdo si era Sergio realmente. Así que si tienen la oportunidad de matricular con él, o si son admitidos y no tuvieron la oportunidad de escoger profesor, siempre podrían dirigir sus dudas a él. Y en caso de que esto no funcione, ¿cierto? De, por ejemplo, le pregunté a mi amigo, él tampoco entendió, o no tengo realmente un amigo que entienda, muchachos, sacamos asesoría, ¿cierto? Buscamos al mentor, buscamos a Alex y Alex les va a explicar. Y muchachos, ¿qué les quiero comentar? Libros recomendados para matemáticas discretas. El primero es Matemáticas Discretas, justamente, y el autor es Richard Johnson Bauer, ¿cierto? Este nombre lo van a escuchar bastante, especialmente si matriculan la materia con Julio. Em, Porque con este libro se basa más o menos la primera mitad de la materia, ¿cierto? Después de la mitad para adelante, los temas no van a estar en este libro, van a estar en este de acá, Matemáticas Discretas y sus aplicaciones, de Kenneth Rosen. Muchachos, ¿qué consejo les doy? Llega un punto en el que los temas que no están acá, pero desde el inicio
todos los temas de matemáticas discretas están en el libro de Kenneth Rosen. Y este libro realmente, les soy honesto, se explica las cosas mucho, mucho mejor. ¿Listo? Muchas veces me encontré bloqueado, muchas veces me encontré en problemas, como que no entendía algo, pero este libro, ¿cierto? El libro rojito, el de Kenneth Rosen, explica las cosas muchísimo, muchísimo mejor que el otro libro y realmente les va a facilitar muchísimo la vida si tienen ese libro. Hay una edición en inglés, la edición en español es un poco más difícil de conseguir, pero bueno, todo se puede conseguir en PDF también. Creo que este libro no está en la universidad físico, el otro sí está en español también. Entonces, muchachos, eso es lo que tenía para decirles el día de hoy. ¿Listo? Les digo que era más bien como una pequeña preparación, una pequeña introducción a lo que vamos a encontrar en matemáticas discretas y estrategias para ir afrontando la materia, ¿verdad? Em, los temas que se van a dar cuenta, realmente nunca van a encontrar como cálculos horribles, que dure 5 horas resolviendo este problema, ¿cierto? 5 horas factorizando esto, no pasa. Aquí no pasa eso. Aquí de pronto, ok, llevo un buen rato pensando este problema, ¿cierto? Un buen rato pensando cuál es la lógica de esa situación. Pero muchachos, realmente es algo que si ustedes desde el inicio les van agarrando el hilo, nunca se van a quedar perdidos, porque la materia toda se conecta entre sí. ¿Listo? Muchachos, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiera saber especialmente? ¿Alguien que ya haya visto la materia se encuentra acá? ¿O todos vamos en sintonía? Si no hay preguntas, me permiten pasarles el link de la segundito, de la asistencia. Creo que es esto, para que vayamos llevando. ¿Qué tema se ve más o menos así como para hacerme la idea? David, por ejemplo, en en el primer corte, lo que encontramos primero es lógica proposicional. Como, por ejemplo, yo digo, si llueve, entonces no voy al parque, ¿cierto? Y que sería como, es la cuestión de una cosa implica a la otra. Por ejemplo, falso, entonces verdadero. Digamos, si yo digo la frase, si llueve, entonces voy al parque, ¿qué pasa si yo digo, qué pasa si no llueve? ¿Cierto? Entonces, si no llueve, no voy al parque, porque la frase original está diciendo, ok, si llueve, voy al parque, ¿cierto? Y en esto no hay números en lo absoluto. En esto no hay números. Ese tema no tiene números. Es cuestión simplemente de falso y verdadero, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, en programación los valores booleanos o los valores de verdad. Entonces, en el primer semestre, el primer corte, perdón, hay algunos, ese es el tema como más grande que se abarca, ¿cierto? Aprender a hacer estas operaciones con los valores de verdad, con las tablitas de verdad. Y muchachos, también, tal vez el tema que sí puede ser un poquito pesadito ahorita al inicio del primer corte, y les digo, pues al menos en lo personal, quizás es el tema más pesadito de la materia, es aprender a demostrar, ¿cierto? Hacer demostraciones. Por ejemplo, le dicen, demuestre que todo número elevado al cuadrado, todo número par al cuadrado, es otro número par, ¿cierto? Entonces, demostrar esto sí quizás es un poco más difícil porque necesitamos un poquito de pensamiento abstracto, más allá de, por ejemplo, saber operar, ¿cierto? Saber álgebra, es más bien pensar un poco las cosas de manera abstracta. ¿Por qué? Porque si yo te digo, demuestre que cualquier número par elevado al cuadrado es otro par, a mí no me sirve, por ejemplo, decir, ok, 2 al cuadrado es 4, entonces se cumple para todos. O 12 al cuadrado es, no sé, 144. Entonces también es par, entonces sirve para todos. No, tenemos que demostrarlo con letras. Si se cumple con una letra, se cumple para todo lo demás. Esto, muchachos, honestamente, es quizás el tema más difícil de la materia. Ya después de que pasan ese tema ahorita en el primer corte, aunque creo que este semestre queda para el segundo, realmente todo lo demás es mucho más fácil, porque todo lo demás se vuelve como, ok, el proceso, se vuelve, ok, entiendo lo que está pasando, pero el tema de las demostraciones, sucede que las demostraciones no tienen un proceso fijo. ¿Listo? Las demostraciones eh, quedan como a la creatividad y los profesores son conscientes de esto. Los profesores son conscientes de que las demostraciones son difíciles. Entonces tampoco es como que todo el parcial sea demostraciones. Y si mucho les ponen un punto y no le van a poner la mayor nota a ese punto, porque las demostraciones son difíciles. ¿Listo?
No es para que nos confiemos y no aprendamos a hacerlo, es para que tengamos en cuenta, ok, puede ser difícil, pero no me voy a complicar la vida por eso, ¿cierto? Más o menos en el segundo corte ven grafos, ¿cierto? No sé si alguno haya visto álgebra lineal, pero los grafos más o menos son una conexión de líneas y puntos que aprendemos a hacer algunas cuantas operaciones con los grafos. ¿Listo? También es un tema bastante sencillo, pero que tenemos que entender un poquito la lógica detrás. Pero realmente es una lógica que te sientas y en media horita, 40 minutos ya entendiste todo. Ya el resto es practicar. En algún momento vamos a ver cómo cifrar un mensaje, ¿cierto? Cómo ciframos este mensaje, cómo lo hablemos números, cómo lo desciframos para saber cuál era el mensaje original, ¿cierto? Y muchachos, que se viene el último semestre, el último corte, perdón. Realmente ahorita mismo no recuerdo qué es lo que se ve en el último corte, porque principalmente ese tema lo cambiaron del semestre en lo que yo lo vi, todos los temas del último corte. Pero muchachos, realmente, si quieren haciéndose una idea del temario que van a encontrar, les estoy escribiendo aquí el libro. Les acabo de escribir aquí el nombre del libro, ¿cierto? Matemáticas discretas y sus aplicaciones, de Kenneth Rosen. Muchachos, si se quieren hacer una idea, ¿cierto? Así como, ok, quiero ver un poquito qué voy a encontrar. Muchachos, simplemente abran el libro y vean el temario, ¿cierto? Vean el resumen. Van a darse cuenta de que las cosas son bastante sencillas en palabras. Vamos a ver cosas como teoría de conjuntos, ¿cierto? De conjuntos, muchachos, esto lo vemos en el colegio, ¿cierto? Vamos a ver cosas de nuevo, lógica proposicional. O sea, muchachos, no son temas que ustedes vayan a decir, realmente tengo 1 millón de cálculos por hacer. Más bien es, tengo 2 o 3 cositas que entender. Ya entendí esas 3 cositas, lo demás desde aquí es bastante más sencillo, ¿listo? Entonces es una materia en la que quiero como motivarlos a que no se esfuercen tanto en hacer el cálculo duro, sino en entender el cálculo, ¿listo? Porque igual los cálculos no son feos. Si ustedes entienden la lógica, ¿cierto? Ya pueden hacer todo lo demás. Y listo, chicos. Les estoy pasando ahorita mismo la asistencia, ¿cierto? Para que lo firmen. Les recuerdo, mi nombre es... ¿cómo les comparto la última vez?